Vamos a ver ahora algunos conceptos básicos que tienen que ver con, bueno, que van a ser muy importantes para lo que tiene que ver con el desarrollo de peticiones Ajax. En particular necesitamos ver lo que es el concepto de idempotencia, lo que es el método GET y el método POST del protocolo HTTP, y lo que es el content type y lo que se conoce como CORS. Entonces, esto va a ser nada más un video para darles una idea intuitiva de lo que son estos conceptos. No vamos a entrar como en muchos detalles técnicos, pero es lo que necesitamos saber para poder manejar un poco más ciertas cuestiones que tienen que ver con Ajax y hacer peticiones que reciban información de ciertos servicios. Entonces, lo primero que nada, necesitamos tener una idea intuitiva de lo que es un mensaje de HTTP. HTTP es en esencia el protocolo a través del cual se envía información entre el cliente y un servidor dentro de una página web. Es algo muy extenso y tiene que ver más con un curso de redes, pero lo que sí les puedo mencionar brevemente es que cuando se envía esa información se envía a través de algo que se conoce como mensajes. Estos mensajes constan de dos partes, constan de lo que se conoce como la cabecera del mensaje. En la cabecera van ciertos atributos que les van a indicar información acerca del mensaje que se está enviando. Por ejemplo, hay una cabecera que les va a decir qué tamaño tiene ese mensaje en bytes. Va a haber otra cabecera, otro atributo de la cabecera que se llama el content type, y el content type les va a decir, entre otras cosas, qué tipo de información es la que está conteniendo este mensaje. Si es HTML, pues va a venir esto que dice text HTML. Si por ejemplo ustedes están enviando información que tiene que ver con una imagen o con audio o con video, el content type va a cambiar. También vienen otros atributos como la fecha en la cual se está haciendo la petición y una cabecera que es la línea de estatus, la cual básicamente les va a indicar si el mensaje se transmitió correctamente. Hay varios estatus relacionados con esto. No voy a entrar ahorita muy a detalle, pero básicamente el más importante es el estatus de OK, que básicamente les indica que todo se transmitió sin problemas. Los mensajes también tienen otra parte que es el cuerpo del mensaje. En el cuerpo del mensaje, por ejemplo, si ustedes solicitan una página, en el cuerpo de un mensaje de HTTP va a ir en parte también el HTML de la página. Ahora, esto es importante porque justamente esto nos permite distinguir, hacer una distinción de lo que son los métodos POST y GET del protocolo HTTP. El protocolo HTTP tiene varios métodos para solicitar información, aunque la mayoría de las veces uno termina usando nada más estos métodos POST y GET. Si ustedes se meten más a fondo a algo que se conoce como servicios RESTful, en esos servicios ya se usan los demás métodos del protocolo HTTP, pero en el contexto del desarrollo web, pues de la mayoría de las aplicaciones en un contexto básico, basta con que ustedes sepan cómo funcionan estos métodos. Cuando ustedes piden una URL, cuando ustedes piden una página, en esencia lo que están haciendo es utilizar el método GET. En el método GET ustedes ponen la URL, por ejemplo, en un navegador. Esa URL al final lo que hace el navegador es que a través de ciertos mecanismos que están más en el contexto de redes, se termina resolviendo dónde está el servidor que pueda atender a esa URL y termina pidiendo esa información hacia ese servidor. El servidor entonces responde esa información y ustedes como cliente en el navegador obtienen la información de la página. Entonces en el método GET ustedes pueden en, hacer una petición GET simplemente si ustedes ponen una URL en su navegador. Por default, esas peticiones se están haciendo con el método GET. Es importante también notar que en estas peticiones ustedes pueden enviar parámetros. Si se fijan, por ejemplo, en este dibujito de aquí, para esta parte yo creo que voy a activar la pizarra. Déjenme nada más, voy a poner aquí la pizarra. Para esta parte, si se fijan, aquí estamos solicitando como ejemplo una URL que tiene esos parámetros, date y este numerito. Esto, si se fijan, lo estoy solicitando a través de algo que se le conoce como un query string. En GET está esto que se le conoce como query string, ¿sí? Y es una manera de que a la URL le están agregando ciertos parámetros que le están enviando al servidor. Usualmente esos parámetros les van a permitir configurar la respuesta que les está regresando el servidor. Estos queries string siempre son de esta forma, siempre ponen un signo de interrogación, el parámetro 1, su valor. Luego, si necesitan más parámetros, ponen este símbolo de ampersand, ponen el parámetro 2 igual y luego su respectivo valor. Y así sucesivamente si necesitan más parámetros. Pondrían otro ampersand y luego parámetro 3 igual a valor 3 y así sucesivamente. Entonces, esto es en esencia para enviar parámetros dentro del método get.
El método POST, por otra parte, es otro método en el cual se puede solicitar información dentro del protocolo HTTP. Aquí, a diferencia del método GET, una de las diferencias importantes que tiene es que estos parámetros que se estaban enviando originalmente en el GET como un query string ya no se van a enviar así, sino que ya se van a incluir en el cuerpo del mensaje HTTP. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, solicitan una URL haciendo un método POST, ponen la URL, pero ya no le van a poner estos queries strings, como si lo hacemos en el GET. Y más bien estos parámetros de los que ustedes necesitan van a ir dentro del cuerpo del mensaje. Entonces, en el cuerpo del mensaje van a ver que por ahí se incluye una parte en la cual, si ustedes están enviando un parámetro, ese parámetro se envía dentro del cuerpo. Entonces ahí habría un parámetro 1, un parámetro 2 con su respectivo valor, y así sucesivamente. Todo esto dentro del cuerpo del mensaje. Esta es una primera diferencia que hay entre estos métodos, pero hay otras diferencias que tienen que ver en cuanto a cuestiones de la filosofía de la aplicación de estos métodos. Esto básicamente, para que se entienda un poco más, nos lleva al concepto que es el concepto de idempotente. Idempotencia. Esto de idempotente tiene que ver básicamente en términos muy intuitivos, es que idempotencia es básicamente una operación que cuando ustedes la aplican, esa operación siempre les va a producir los mismos resultados. Si aplican esa operación una o varias veces, ese va a ser el mismo resultado. Entonces, en ese sentido se dice que el método GET, en principio, ustedes deben de usarlo para hacer peticiones que son idempotentes. Es decir, si ustedes, por ejemplo, si solicitan una imagen, esa imagen la están solicitando por medio de una petición GET. La idea es que ustedes pueden, varias veces esa URL que tiene asociada a la imagen la pueden pedir varias veces y no va a pasar nada del lado del servidor. El servidor les va a terminar regresando la misma imagen. Por otro lado, en principio se supone que el método POST debe de ser, no es idempotente. Es decir, en principio ustedes deben de usar el método POST para cuando ustedes van a hacer cambios que van a cambios que se van a reflejar en el estado del servidor. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tuvieran una página en la que están guardando información de un usuario, esa información que van a guardar de un usuario, la información con todos sus parámetros, se tiene que enviar usando el método POST. Entonces, la idea es que el método POST lo tienen que usar, lo tienen que enviar esos parámetros al servidor cuando ustedes están haciendo cambios que se van a reflejar del lado del servidor en la base de datos que tienen. Si no están haciendo cambios en nada de. Si no están haciendo una petición que va a implicar cambios del lado del servidor, tienen que usar el método get. En principio, uno puede usar cualquiera de estos dos métodos para hacer cambios del lado del servidor. Pero aquí es donde entra esta cuestión de que les digo, es más bien una cuestión de aplicación de filosofía, de que uno decide de manera deliberada usar el método get nada más para traerse información, y el método POST cuando uno quiere hacer peticiones que cambien información del lado del servidor. Eh, Esto es con respecto a este concepto de idempotente, pero también hay otras cuestiones importantes. Ya vimos entonces que en el método get y post lo que los distingue son dos cosas esenciales. En el get los parámetros se envían dentro de un query string, en el post se envían dentro del cuerpo. Y también otra cuestión importante es que el get es un método idempotente y post es un método que no es idempotente. Entonces, el content type es otro concepto importante. El content type en esencia lo que nos dice es, como ya les comentaba hace rato, es el tipo de contenido que el cliente o el servidor están enviando. Si se está enviando una imagen, un archivo, un audio, se debe de indicar que esa información que se está enviando dentro de los mensajes HTTP se deben indicar el tipo de contenido que se está enviando. Esto es para que tanto el cliente y el servidor sepan cómo procesar esa información. Hay un montón de content types, son bastantes, pero por ejemplo uno de los que vamos a estar utilizando mucho cuando enviamos información para hacer peticiones AJAX que van a terminar enviando o recibiendo información, vamos a estar usando casi siempre este content type que dice application JSON. Esto básicamente nos indica que estamos enviando información dentro del mensaje HTTP que representa JSON. Adicionalmente, ustedes también pueden incluir el encoding. Ya hemos visto en casi los primeros videos del curso qué era esto del encoding. Ustedes también pueden incluir el encoding dentro de estos mensajes. Y hay una lista muy extensa de content types. Si ustedes quieren ver esa lista, pueden irse a esta URL. Son bastantitos.
Y finalmente tenemos otro concepto que es importante que tiene que ver con políticas del mismo origen, pero para ello hay que hablar de lo que es el esquema, el host y el puerto. Si ustedes tienen una URL, esta URL, esta primera parte de aquí, lo que está antes de estos dos puntos, esto es lo que se le conoce como el esquema. Lo que está después de estos dos diagonales y antes de estos otros dos puntos, esto es lo que se le conoce como el host. Y después de estos dos puntos del host, tienes estos dos puntos, puede que los tenga, puede que no, pero esto que está aquí, estos numeritos, se le conoce como el puerto. Entonces, en este ejemplo de esta URL, HTTP es el esquema, mi página.com es el host y 8080 es el puerto. ¿Ok? Y esto es importante porque también hay una cuestión es fundamental que uno debe de recordar siempre cuando cuando uno trabaja con Ajax. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como la política del mismo origen. La política del mismo origen en esencia es que por default, por cuestiones de seguridad, ustedes no pueden hacer una petición Ajax si el esquema, el host o el puerto son diferentes de la página que está haciendo la solicitud. Es decir, que si por ejemplo ustedes están en una página que tiene esta URL, ¿ok? Esta URL de aquí. Ya tienen su paginita funcionando y tienen ahí en esta página tienen está funcionando dentro de esta ruta, ¿no? Entonces, cuando ustedes solicitan esta ruta, les va a regresar un HTML que tiene toda la información y por ahí también va a estar incluidos los scripts que necesitan para hacer peticiones Ajax. Bueno, pues esos scripts no pueden hacer una petición Ajax si no coincide el esquema, el host o el puerto. Es decir, que esta página no podría hacer peticiones, por ejemplo, no podría hacer peticiones Ajax si, por ejemplo, cambió el esquema. Aquí el esquema es HTTP. Si quiere hacer una petición en el esquema HTTPS, bueno, aquí me le puse una T de más, disculpen, aquí debería decir HTTPS. Es decir, el esquema ya cambió, si se fijan, aquí el HTTP, aquí es HTTPS. Ya no podrían hacer una petición Ajax a una URL de este tipo. Y están partiendo de esta página. Tampoco podrían hacer una petición a una URL de este otro tipo. Si se fijan, esta tiene este mismo texto que dice mi página.com, pero ya tiene algo que se le conoce como subdominio. En una URL, en un dominio, ustedes como puede ser mi página.com, ustedes pueden crear subdominios. Los subdominios siempre van adelante del dominio principal. Pero en este caso, aunque coincide lo que es la parte del dominio, ya como tenemos esto en la URL que incluye un subdominio, si ustedes quisieran hacer una petición Ajax desde esta página a esta ruta, no podrían. El navegador se los va a impedir por la política del mismo origen, porque el host como tal ya es diferente, ya tiene este subdominio. Entonces tampoco podrían hacer una petición a ese tipo, a una URL de ese tipo, y tampoco podrían hacer una petición Ajax si cambió el puerto. Si están en el puerto 8080, bueno, si la página en la que se está haciendo la petición tiene que ver con el puerto 8080, no pueden solicitar información, aunque coincida el esquema y aunque coincida el host, no pueden hacer una petición a una página cuyo puerto sea diferente. Entonces, estos son para evitar ciertos problemas de seguridad y esto es lo que se conoce como política del mismo origen. En esencia, lo que les dice es que si la página, el origen del cual se está haciendo una petición Ajax no coinciden estos tres parámetros con el recurso que está solicitando, no pueden solicitar esa información por default. El navegador los va a bloquear. Eh, Esto en particular se puede configurar para que ciertas páginas que no son del mismo origen sí se puedan solicitar, pero para eso hay que habilitar algo que se le conoce como CORS. Esto de CORS es algo que se le conoce como Cross Origin Resource Sharing. Es básicamente una política que se habilita por servidor y el servidor puede indicar para ciertos recursos del servidor, puede indicar que van a ser accesibles, que pueden ser solicitados por diferentes orígenes, ah, si se habilita esta opción. El detalle es que esto de core se habilita pues básicamente por un servidor específico. Por ejemplo, si ustedes están usando el clásico servidor Apache, en este servidor Apache hay unos archivos especiales que se llaman .htaccess. Estos archivos htaccess, si ustedes ponen dentro esto que es esta información que estoy poniendo aquí, esta línea de aquí, con eso estarían habilitando cores para esta URL en particular, ¿no? Entonces,
Esto es nada más para que ustedes sepan que por default está esta política del mismo origen y en prácticamente si no coincide el recurso que están solicitando con el origen, pues no van a poder hacer esa petición. Sin embargo, si ustedes saben que están haciendo una petición de un recurso, una URL que tiene configurado esto de CORS, pues no va a haber ningún problema. Los ejemplos que vamos a hacer a continuación, que hacen peticiones Ajax con JSON, esos ejemplos vamos a ver que algunos de esos ejemplos solicitan recursos a URLs de servidores que no coinciden con el origen de la página en la que se está haciendo la petición. Pero en esos casos sí funcionan las peticiones porque justamente esos recursos que estamos pidiendo tienen habilitado CORS. Entonces es nada más una cuestión que hay que tener en cuenta, son algunos conceptos básicos que es importante tener. Y ahora sí, teniendo en cuenta todo esto, pues ya podemos empezar a hablar un poco acerca de hacer peticiones Ajax que regresen JSON.